Cambiaba las placas de su carro con un botón oculto. Autoridades investigan si el detenido pertenece a una red criminal que usa esta tecnología para robos y secuestros. Les cortaron la luz por falta de pago. Al menos 3 centros educativos de la capital están sin energía porque se deben 3 meses y la deuda es de unos 20,000 quetzales. Suspendieron clases y los padres de familia están preocupados. Aumentan desapariciones de hombres. Alerta en la capital por el repunte de casos. Ya son 135 en lo que va del año y la mayoría son jóvenes de entre 18 y 27 años. Le contamos cuáles son las zonas más afectadas. Continúa la tensión en Izabal tras los disturbios de ayer que dejaron a un hombre herido. Aunque el paso fue habilitado luego de varios días de bloqueos, la calma aún no llega al lugar, pues hay amenaza de más movilizaciones. Nuestro equipo ya está en el sitio y nos enlazamos en vivo para darle una actualización del caso. Trasplante histórico en el Hospital Roosevelt. Por primera vez 2 adultos vivos fueron protagonistas de una cirugía renal exitosa en un centro asistencial público. Ahora esperan hacer procedimientos de este tipo una vez al mes. Jueves 19 de junio, gracias por acompañarnos aquí en Impacto Directo en esta noche. Es un gusto estar con usted, soy Alexis Ponce y por supuesto llegar hasta sus hogares para platicar de las noticias. Doy la bienvenida a nuestros panelistas. Hoy nos acompaña Stephanie González, abogada, Julio Talamonti, experto en seguridad pública, Nidia González, mercadóloga y coach de vida, y Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista. Autoridades han consignado un automóvil y han detenido al conductor porque el vehículo tenía un dispositivo que con solo presionar un botón hacía que cambiara las placas. Tenía 3 números de registro diferentes y ahora las autoridades investigan si el implicado pertenece a una agrupación criminal. Este es el automóvil que fue consignado durante este miércoles, luego de que fuera detenido y tuviera justamente acá un dispositivo para ocultar las placas y cambiarlas. Hasta 3 registros fueron localizados por parte de la Policía Nacional Civil con distintos números. Juan González, de 29 años, fue capturado tras ser sorprendido con un artefacto para cambiar la placa del vehículo que conducía. La Policía Nacional Civil detalló que los 3 registros localizados pertenecen a otros vehículos de distintos modelos y a nombre de diferentes propietarios. González permanece en prisión mientras se investiga si está vinculado a una red criminal dedicada al robo de vehículos o a secuestros. Además, enfrentará cargos por falsificación de registros vehiculares. El automotor, como repito, fue llevado a la estación de la PNC de La Villa para posteriormente ser llevado también a un predio donde permanecerá mientras se ventila este proceso. Mientras la pregunta que tú me hacías al detenido fue puesto a disposición de un juzgado correspondiente donde tendrá que dar cuenta de esta situación que es atípica porque no es normal que se utilicen tantas placas y que se utilice este dispositivo de cambio de placas. Ante un ente investigador y ante la experiencia de la Policía Nacional Civil, podría tratarse de un dispositivo para poder cometer hechos criminales o dedicarse a algún tipo de fenómeno criminal. El sistema funcionaba a través de una conexión eléctrica desde la cigarrera hasta el exterior del vehículo. Con solo presionar un botón, en segundos, el registro de la placa era modificado. Según investigaciones, este tipo de dispositivos para ocultar o alterar las placas se comercializa libremente en redes sociales. Los precios varían entre 600 a 2.500 quetzales, incluyendo instalación en muchos casos. Con imágenes de Emilio Chan, reportó para Impacto Directo, Lourdes Arana. Y ahí es donde vemos que muchas veces la tecnología no se utiliza de una manera positiva. En este caso, obviamente, Stephanie, nos genera muchas dudas. ¿Quién en su sano juicio, siendo una persona honrada, va a ocultar sus placas y tratar de distraer a las autoridades con este tipo de dispositivos? Definitivamente considero que no es una persona honrada, sino más bien lastimosamente un criminal. Estoy sorprendida de la inteligencia, cómo manejan esto con solo un botón. Imagínate, vas manejando y hoy quiero usar tal placa.
Estoy impresionada de esto y lo más preocupante de todo esto es de que definitivamente no es solo él el que está haciendo esto. De plano hay muchas más personas involucradas en todo esto. Hay más personas que manejan vehículos con este tipo de placas y eso es algo muy peligroso. Ya las autoridades deben de ver qué hacen al respecto. En Facebook, en redes sociales, están a la venta estos dispositivos. Julio, ahí es donde deben de ponerle atención las autoridades. Correcto, Alexis, porque lo que acaba de decir la licenciada Stephanie es muy claro. Es decir, es que esto es impresionante, ¿no? O sea, puede ser tal vez muy sencillo, pero nadie que vaya a hacer algo bueno, algo correcto, como cualquier ciudadano, va a tener este dispositivo para cargarlo, para ir cambiando de placa. Se va a hacer para esconder algo, para esconder un carro robado, para esconder la placa cuando voy a delinquir de alguna manera. Entonces, ¿dónde las autoridades? Porque esto es lo que tal vez más me sorprendió a mí, tienen que poner el ojo y hacer que esto ya no se venda sencillamente, mi querido Alexis, es precisamente en las plataformas, en las redes sociales, porque esto, quien lo compre, no lo va a hacer identificando para las IP, ¿no? Correcto, es muy fácil. identificando las IP, esto es muy fácil. Además, aquí están cometiendo, entre otras cosas, fuera de los delitos que pueden utilizarlo al delinquir de esa forma, ya solo con el hecho de alterar algo público, no es un documento exactamente, pero la placa, por supuesto que lo es, termina siendo el delito de falsedad material. Claro, y es que aquí tenemos otra situación, Nidia, que muchas personas ocultan las últimas letras de las placas o utilizan estos dispositivos porque corren, porque van a exceso de velocidad y obviamente eso también es infringir la ley. Claro. No solo, bueno, esto es algo bien novedoso, la verdad que hay que decirlo, porque anteriormente, ¿qué era lo que yo he observado en muchos carros y motos también? Que el portaplacas es polarizado, imagínate, o sea, no se mira el número de placa o están tapando, ya como dijiste tú, ya sean las letras o el número de la placa. Esto es totalmente en contra de la ley de tránsito y cualquier otra ley que podamos nosotros tener acá. ¿Por qué se hace esto? Porque primero la gente quiere hacer algo y no quiere que la culpe, ¿verdad? Entonces es preocupante, de veras. Y este dispositivo me parece curioso, porque si alguien lo está vendiendo, ¿por qué lo está vendiendo y cuáles son los fines realmente para poderlo comercializar tan libremente acá? Sabiendo muy bien que tenemos leyes de tránsito o algo y por si lo venden, obviamente es porque hay un mercado que hay demanda. quiere. Y eso es lo que te iba a decir. Al final, fíjate que es bien interesante porque el año pasado yo vi un anuncio de estos en redes sociales y me dio curiosidad. Sí interactué con ellos, sí pregunté cuánto costaban, lo vendían en 400 quetzales. Ahorita estaba tratando de encontrar el chat, pero no pude encontrarlo. 400 quetzales, podías tener la opción de 3 placas. Wow. Entonces, ¿qué es importante entender? Hay gente que cree que por jugar para que no me saquen una multa o cosas así, pero realmente pueden cometer delitos. Vean, esta persona se fue presa. Entonces, si usted cree que ahorrárselo de una multa o correr sobre la velocidad que permiten las carreteras en Guatemala, vale la pena el riesgo como para ir a pasar una noche a la carceleta, entonces cómprelo. Pero si usted cree que no vale la pena, no lo compre. Y de todos modos, eso realmente es un hecho ilegal. Ahora, ¿cómo puedes regular algún tipo de producto? Lamentablemente no hay un marco legal para poder limitar compras de productos que puedan ser ilegales o que puedan tender a ser como utilizados en delitos. Entonces, no tenemos una herramienta para hacerlo. El único es el criterio. Lo único es el criterio personal. Eso es correcto, eso es correcto, porque cuando vamos al derecho civil y vemos el tema de los bienes, dice que son bienes que se pueden comercializar todos aquellos que no estén fuera del ámbito legal, entendiéndose, por ejemplo, al tema de las drogas, al tema de este tipo de situaciones o armas que no son permitidas. Pero lamentablemente este dispositivo es uno de esos que queda en el limbo, ¿no? Y que no hay una regulación específica. Julio, pero hablabas de falsedad material, que sería el delito. Sí. ¿La pena a cuánto asciende? Ay, Alexis, aquí viene lo más triste. Si la falsedad material con que significa que voy a alterar un documento público, en este caso la identidad de un vehículo y obviamente de la tarjeta de circulación, la pena es de 1 a 6 años máximo y en la mayoría de los casos, como no imponen la pena máxima, es conmutable y la multa no supera los 20,000 quetzales, o sea que es una invitación a que delincan, ¿verdad? Bueno, hay que cambiarlo. Hay que cambiar. En el Departamento de Guatemala, la Fiscalía contra Secuestros ha registrado 135 denuncias de hombres desaparecidos entre el 1 de enero y el 3 de junio del 2025.
En abril y mayo se registró la mayor cantidad de casos con 29 denuncias. Cada uno de estas 134 desapariciones se reportaron en el país y una en el extranjero. Según el Ministerio Público, el grupo más afectado son los jóvenes entre 18 y 22 años, seguido de aquellos de 23 a 27 años. Dentro de la capital, la zona 18 encabeza la lista con 23 casos, seguida de zona 7 con 19 y zona 6 y 1 con 11 casos cada una. Actualmente no existe una alerta o boletín estandarizado para los hombres desaparecidos, como en el caso de la alerta Isabel Claudina para mujeres. En el departamento de Guatemala, las investigaciones están a cargo de la Fiscalía contra Secuestros. En el resto del país, estas quedan en manos de las fiscalías regionales. Y obviamente preocupa definitivamente este repunte que se está teniendo de desapariciones de hombres. Muchos podrán decir, se lo merecían, están vinculados a algún tipo de situación anómala, pero recordemos que ellos son hijos, ellos tienen una familia y hasta hoy, Stephanie, no sabemos nada de ellos. Sí, muchas veces menospreciamos a los hombres y siempre estamos del lado de las mujeres, pero también los hombres son seres humanos que merecen respeto. Lastimosamente, como tú decías, no hay una ley, pero hablando con Julio, me comentaba que hace 2 semanas se presentó una iniciativa de ley para poder presentar ya una alerta en favor de los hombres, que es algo que no existe y que yo considero que sería muy favorable. Pero incluso, Julio, si recordamos cuando ocurrió el caso de Farruko Pop, se promovió una iniciativa, se hizo toda la bulla en el Congreso para que de alguna manera tuviese el hombre algo similar a la alerta Isabel Claudina. Es correcto, y es que es necesario, Alexis y Cabal, es lo que le comentaba la licenciada Stephanie. Esta iniciativa ya se ha presentado por lo menos un par de veces, la última hace un par de semanas. La cuestión es, Alexis, ¿a qué horas estos señores diputados que ganan lo que ganan, que son casi 70,000 quetzales, verdaderamente van a legislar por algo que necesitamos los guatemaltecos? La inseguridad, Alexis, es para hombres, para mujeres, para niños, para ancianos, para todos. ¿Por qué? Porque en este país vale eso de que cuídese, porque aquí nadie lo cuida. Pero a ver, Luis Fernando, más allá de toda esta situación, ¿una alerta al final de cuentas sería el beneficio o lo que realmente necesitamos es tener seguridad, autoridades eficaces en su trabajo? Lo hemos hablado acá desde que iniciamos en el programa. Llevamos 1 año hablando de cómo es posible que cuando se desaparece un hombre no hay ningún tipo de herramienta legal para poder buscarlo. Si se pierde un niño, pues hay una herramienta, Alba Kenneth. Si se pierde una mujer, está Isabel Claudina. Pero si se pierde un hombre, lo hablábamos con el caso de Farruko Pop, ahí lo único que valió en el caso particular era porque era una persona pública. Pero cuando cualquiera de nosotros pueda desaparecer, por ejemplo, hoy lo vemos, un joven en el Naranjo que salió al gimnasio y nadie sabe si llegó al gimnasio. Actualmente está desaparecido. Hemos visto los otros casos de jóvenes que trabajaban por aplicaciones como taxistas y desaparecidos. Y no hay protocolos para poder buscar. ¿Pero qué es lo primero que dicen de un hombre? ¿Se fue con otra mujer? Sí, lo que sucede ¿Se fue por los cigarrillos? ¿No quería hacerse responsable? De plano que anda de parranda o ese tipo de cosas. Pero y llama la atención algo. Yo crecí en la zona 5 y ahí mencionabas ahorita las zonas donde más es recurrente. Zona 18. Zona 18, zona 7, zona 6. Son áreas donde el tráfico, las distancias son lejanas y no hay una infraestructura de transporte seguro para cuando uno termine de trabajar. Es lo que le comentaba a Nidia, que al final la falta de infraestructura, la ausencia del Estado, nos impacta de una manera donde tenés que caminar un montón. Por ejemplo, antes encontrabas transporte a las 11, 12 de la noche en el centro para tu casa. Hoy tienes que tomar un taxi, si tenés suerte. Claro. Solo 5 segundos. Entonces, la falta de infraestructura, y lo otro, la falta de seguridad. Ahí está. La solución es esa. La solución es que las autoridades de seguridad se pongan verdaderamente a trabajar. Esa es la verdadera solución. Que se pongan las pilas, eso necesitaríamos, Nidia, pero qué difícil para las mamás de estos jóvenes, para las esposas, para la familia en general, el no tener información del joven, del hombre que ha desaparecido y no pensar mal, porque siempre se piensa mal. Sí, lamentablemente
creo que hay muchas herramientas para buscar a niños y mujeres, como lo decía Luis. Hombres no. ¿Qué es lo que pasa? Desaparece un hombre y dice, se fue con los amigos. O sea, lo agarramos como chiste, sí, pero realmente es una triste realidad que se pierde un hombre y nadie lo busca, nadie le da esa importancia. La mamá, el papá, la esposa, los hermanos, los hijos dicen, ¿qué fue lo que le pasó a mi hijo? O sea, yo me pongo a pensar, yo tengo un hijo varón, ¿verdad? En una edad en la cual pues está joven y que no me contesta el teléfono o que no aparezca, claro, realmente uno se empieza a preocupar. Hay que pensar también en eso. Hay que ver también que nuestras leyes no están tan actualizadas y no aplican la mayoría a hombres. No solo hay desaparición de hombres, también hay violencia contra el hombre. Increíble, pero sí lo hay. Yo viví 2 casos de violencia contra hombre y realmente no hay leyes que los puedan ni buscar, ni proteger, o sea, no las hay, bueno, lamentablemente. Aquí lo platicamos una vez con Armando Mendoza, uno de nuestros panelistas, que comentaba precisamente lo que ha ocurrido. Se han reído en la cara de estos hombres que han denunciado ser víctimas de violencia. Hacemos la pausa, quédese aquí en Impacto Directo, volvemos. Continúa la tensión en Izabal luego de los disturbios ocurridos ayer en los que quedó herido un hombre. Pobladores bloquearon durante varios días la ruta en protesta contra un proyecto minero. En este momento nos enlazamos hasta aquel departamento con Andrea Domínguez para tener una actualización de lo que está ocurriendo esta noche. Andrea, adelante. Muchas gracias, un gusto saludarte a ti, también a todos nuestros televidentes y panelistas. Como tú muy bien lo indicas, hay que destacar que en las últimas horas el ambiente en Río Dulce ha sido tenso. Si bien las protestas se extendieron hasta la madrugada de este jueves, hay que destacar que incluso aún permanece presencia y un gran dispositivo de agentes de la Policía Nacional Civil y también de elementos de antimotines, quienes continúan destacados no solo en el área de Río Dulce, sino también sobre el kilómetro 279.5, que ha sido el epicentro desde el 7 de abril para las manifestaciones que se tienen en contra de 10 licencias mineras que se habrían otorgado a finales del año 2023 por parte del entonces presidente Alejandro Yamatei. Esto ha llevado a que las comunidades realicen estas manifestaciones en oposición a dichos proyectos, considerando que el mismo Ministerio de Ambiente ha encontrado diversas irregularidades, principalmente en las licencias medioambientales que han sido ya aprobadas y que se estaría a la espera de que el Ministerio de Energía y Minas pueda aprobar para realizar la extracción después en este sector. Sin embargo, las comunidades siguen siendo enfáticas al pedir que estas licencias sean canceladas. Esta tarde se brindó una conferencia por parte de los líderes de las 54 comunidades, quienes han estado al frente del rechazo de esta acción minera y que ha llevado incluso a que se vivieran momentos de tensión y los enfrentamientos entre los elementos de la Policía Nacional Civil y algunos pobladores, a quienes incluso señalan este grupo de 54 líderes que no pertenecen a ellos y que por el contrario estaban generando disturbios. Pero escuchemos incluso qué han asegurado los líderes al señalar que si para el próximo 30 de julio el Ministerio de Ambiente no tiene una respuesta, nuevamente continuarán los bloqueos. El pueblo decidió mejor levantar y esperar las 6 semanas que el Ministerio de Ambiente solicita, y como se le dijo a él, y creo que algunos lo escucharon, que si para el 30 de julio, ¿verdad?, pues la resolución es desfavorable, pues ellos lo saben muy bien, ¿verdad?, pues de que nosotros como representantes de las comunidades vamos a tomar una decisión, ¿verdad?, que a la larga pues sabemos que
que es un poco cansado, pero creo que será a lo largo del día que hemos permanecido acá en Río Dulce y en San Antonio Ceja, hemos podido observar incluso cómo quedaban huellas de la quema de llantas que se realizó sobre el kilómetro 272 y 279. También mantas que han sido colocadas expresando el rechazo a la minería. A esto se suma que al menos 5 personas resultaron heridas. Uno de ellos eran las imágenes que pasábamos del hijo del periodista Raimundo Amador, quien captó cómo recibe un disparo por parte de uno de estos agentes antimotines en el rostro. El joven en este momento se encuentra en Puerto Barrios y, según nos ha señalado el periodista, está estable, aunque continúa bajo observación. También ha solicitado que se pueda realizar una investigación por parte de las autoridades ante el accionar de los agentes, según ha señalado también acá los líderes comunitarios. Mientras tanto, hay que destacar que ellos siguen señalando el informe que entregó el Ministerio de Ambiente a través de Amazurli, que es la autoridad sustentable para la cuenca del lago de Izabal y también el Río Dulce. Esto parte de lo que han entregado incluso ya al presidente Bernardo Arévalo desde abril, en donde alertan que este tipo de acciones mineras están en contra de la ley, considerando que el Cerro Santa Cruz, el que se busca explotar a través de la minería, se encuentra en un área protegida y además es una fuente vital hídrica que alimenta a más de 54 comunidades del área de Izabal y también del Estor. Escuchemos qué indican. En tiempo récord, después del tema de las elecciones, se dan las primeras licencias en aproximadamente 1 mes y medio y las últimas fueron autorizadas aproximadamente el 5 de enero del 2024, justamente antes de entregar el poder a las actuales autoridades de gobierno. Existe también la Constitución Política de la República, que es nuestra Carta Magna, y esa es la que nos da derecho también al tema del agua, al tema de la vida, al tema de defender el medio ambiente. Entonces yo considero y consideramos todos acá que no hay nada más de qué hablar, porque nuestra posición aquí es bien clara y todos estamos en el mismo sentir de que no a la minería. Aquí no es negociable venir y ver si se pueden aclarar algunas licencias, ver qué otras opciones hay como para ver si esta cuestión puede ser amigable o no. Aquí nosotros decidimos que no queremos minería. Aquí hablémonos de turismo, hablemos de generación de empleo, porque Río Dulce es increíblemente la derrama económica que existe. Esta es parte de la postura que continúan teniendo las comunidades acá en Livingston, Izabal, pero también hay que resaltar que tratamos de buscar a las autoridades del Ministerio de Ambiente de Amazurli, que son quienes lideran también una de las mesas que han presentado la evidencia de las anomalías que hay en estas licencias otorgadas, incluso por las cuales ya se presentaron 2 denuncias penales al Ministerio Público. Intentamos hablar con el gobernador de Izabal también, pero aseguran que desde el Ejecutivo, por órdenes del presidente Bernardo Arévalo, se les ha pedido no brindar ninguna declaración al respecto y que será hasta en la conferencia de este viernes cuando se pueda estar tocando el tema que ha llevado a la detención de 5 personas. Dentro de ellos también un menor de edad que se encontraba dentro de estos disturbios que comenzaron en las horas de la tarde de este miércoles. También, Alexis, hay que destacar que hemos intentado hablar con más personas de la comunidad, pero el silencio de todos acá sigue siendo evidente, primero porque temen a represalias que puedan surgir por parte de los grupos que se han dividido y segundo porque algunos señalaban que a raíz de los mismos tweets que ha hecho en la cuenta de ex el ministro de Gobernación, esto también incentiva de alguna forma a que quedan o guarden silencio porque temen que puedan ser denunciados ante la defensa que ellos creen legítima que están haciendo para evitar sufrir daños en los mantos acuíferos y sobre todo en los nacimientos que según estiman estos estarían alimentando más del 75% del área de las comunidades de Fronteras Río Dulce. Con esta información yo voy retornando contigo a los estudios.
funcionarios. También cabe aclarar que sí han indicado los pobladores que si en 6 semanas no obtienen la respuesta, que es cancelar estas licencias que se otorgaron durante el gobierno del presidente Alejandro Yamatei, literalmente en los últimos días de su gobierno, ellos literalmente continuarán con estas medidas de hecho. Andrea, buenas noches, muchas gracias. Le saluda Julio Talamonti. Es evidente con lo que usted nos está reportando y que han dicho también acá los líderes de Izabal, ¿no? De todas estas comunidades, que lo que están viendo es una anomalía, y una anomalía que le voy a dar un nombre claro: corrupción a través del gobierno de Alejandro Yamatei. Entonces, en este momento, supongo por lo que usted nos reporta, hay una tensa calma, pero quisiera saber si es correcto lo que estoy interpretando y si estos líderes verdaderamente sí representan a toda la población, porque aquí la minería solo ha servido para hacer algo corrupto que no le trae ningún beneficio a Guatemala, Andrea. Sí, lo que tú interpretas es correcto. Hay una tensa calma porque al final de cuentas los fuertes dispositivos de elementos de la Policía Nacional Civil provenientes de Petén, Jalapa, también de áreas de Oriente que se han llegado hasta acá, suman más o menos como 75 u 80 radiopatrullas y un bus cargado de elementos antimotines. Están haciendo recorridos constantes y esto también evita que los mismos pobladores tomen más acciones. Ahora, respecto al tema de las anomalías por la aprobación de estas licencias, los mismos pobladores ya lo han reflejado y esto ha llevado a que el Ministerio de Ambiente sea el que interponga la denuncia a través de lo que los mismos pobladores han reflejado en estos informes, e incluso donde la municipalidad de Livingston también a través de su consejo ha elevado y señalado de que existen estas anomalías que no se tomaron en cuenta. Incluso, Julio, para terminar con ello, las comunidades se enteraron de que estaban estos permisos mineros, y lo queremos ver así, porque llegó un grupo de personas que en apariencia podrían ser de la empresa a las que se le otorgaron estos permisos mineros a dialogar con algunas de las comunidades más lejanas y cercanas al cerro, donde les señalaban que la minería era buena, que iba a llevar trabajo, infraestructura, etcétera, etcétera. Y es allí donde ellos empiezan a preguntar de qué proyectos mineros hablamos, y es cuando se dan cuenta de esta situación, que incluso ni siquiera la municipalidad estaba enterada, pero sí desde el área de los diputados y la gobernación en aquel momento, cuando empieza a señalarse esta situación por parte de las comunidades. Y en efecto, estos 54 líderes han sido elegidos como representantes de las comunidades que abarcan el mapa que está en este cerro, o de que se benefician también de estos mantos acuíferos. Esta es la información con la cual yo voy retornando contigo a los estudios centrales. Con imágenes de Oscar Vázquez y Luis Machá, reportó Andrea Domínguez. Gracias, Andrea, por este informe, y a luz de todas estas irregularidades, Julio, del descaro que hemos visto. Sí. ¿Es posible que la actual administración pueda declarar lesivo este contrato? Alexis, no solo es posible, sino que debería de hacerse, y te explico por qué. Aquí, por favor, anótenlo. Artículos 121 y 122 de la Constitución, bienes del Estado. Si esto fue lesivo, porque efectivamente una concesión de minería no se hace así de la noche a la mañana, más bien cuesta, porque son bienes del Estado de Guatemala, entonces aquí evidentemente, y lo voy a decir con nombre, en el gobierno de Alejandro Yamatei, esta es otra cuestión de corrupción. Lo debe investigar de oficio el Ministerio Público, pero el Ejecutivo, el señor presidente Bernardo Arévalo, a través del Procurador General de la Nación, puede de manera inmediata declarar lesivo estos contratos, y ahí se termina el problema para el Estado. Pero vendría de una Guatemala. demanda. Pueden inclusive ahora meter una demanda o una contrademanda. ¿Para qué? Daños y perjuicios a lo que han hecho. No va a pero pasar. sería la Te voy a decir solución, por qué no va a pasar. Sí. No va a pasar porque simple y sencillamente este tipo de licencias son otorgadas a empresas transnacionales. Y hemos visto, el actual gobierno ha estado muy abierto y muy consentidor a muchas acciones de organizaciones o de empresas o de organismos que vienen del exterior. Ahora, ese es por eso número hacemos uno. el llamado a esta solución. La otra parte es que en realidad habría que hacer la evaluación qué tipo de minería es. Porque, por ejemplo, ahí ya vemos que ahí en ese sector del país hay una mina ya que se dedica a la explotación de níquel. Sí. Ahora, ¿y la de está los ahí. rusos? Sí, y está abierta, esta es una explotación a cielo abierto. Ahora,
¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos revuelven la tierra, buscan separar de la tierra el níquel y devuelven la tierra para acá, pero el proceso químico de separación de la tierra Contamina. y el níquel es lo que genera la contaminación. También. Ahora, ¿qué tipo de materiales se piensan explotar ahí? Y eso es bien importante porque aquí tiene que ver mucho la visión del país y también la posibilidad que hay para nuestros ingenieros tener un trabajo calificado. Saben que ahí hay hasta uranio. No, sí, hay yo hasta lo uranio. sé. Precisamente por eso pregunto, ¿qué tipo de explotación Ahora, es? Porque en realidad, ese tipo de explotación, en un buen negocio, podríamos generar una buena cantidad pero de las recursos regalías para el país. siguen siendo, siguen siendo adversas para nosotros. Alexis, ahí es donde está la clave. Yo estoy de acuerdo con el esa es la licenciado clave. Luis, pero la clave aquí es ahorita declarar lesivo ese contrato a través de la PGN, que por eso hacemos el llamado, que solución sí hay. Aunque no quiera hacerlo el gobierno, pero esperemos que demuestren esa voluntad política. ¿Sabes por qué? Porque las regalías en minería, y ustedes lo saben perfectamente, primero el 1% y hoy hasta el 3%, eso no les sirve. Y esa es otra cosa importante. La gente debe entender, en este sector, a pesar que es rico en cuanto a recursos naturales, hay gente muriéndose de hambre. Entonces es importante reevaluar la estrategia para generar riqueza, porque sí hay posibilidades de hacerlo. Tenemos que ir a la pausa. Quédese aquí con nosotros en Impacto Directo. En instantes vamos a estar hablando de otra situación que realmente es caótica, la falta de energía eléctrica en centros educativos. Ya volvemos. Las clases en 3 establecimientos educativos públicos están suspendidas debido a un corte de energía eléctrica. Al parecer, escúchelo, no han pagado el servicio los últimos 3 meses. Por esa razón las clases están suspendidas y los padres de familia están preocupados. Completamente a oscuras se encuentran las aulas del Instituto Adrián Zapata. Esto como consecuencia de un corte de energía eléctrica por la falta de pago durante 3 meses. Debido a lo complicado de la visibilidad, las clases han sido suspendidas. Y es que hoy se cumplen 2 días desde que las clases están suspendidas por el corte de energía eléctrica que se produjo el pasado martes, ya que se deben 3 meses del pago de este servicio. Pero este no es el único establecimiento afectado, debido a que la situación también la enfrentan la escuela Delfino Sánchez en la zona 2 de la ciudad, a donde llegaron padres de familia preocupados por la educación de sus hijos. Hay varios niños que usan lentes y están en la aula en la oscuridad. Imagínense que van a prestar ellos atención al pizarrón si están los niños que están casi hasta atrás o los que están en medio y ya no alcanzan a ver el pizarrón en oscuras. Debido a lo complicado de la visibilidad dentro de las aulas, autoridades educativas decidieron suspender clases y en algunos casos realizar actividades a distancia, pero para los padres de familia la situación debe solventarse. Póngale que no es lo mismo que un maestro les enseñe a que nosotros vengamos como padres y les podamos enseñar, ¿verdad? ¿Hasta este momento les han dejado tareas o algo similar a los niños? Sí, la verdad que sí, han dejado tareas. Sin embargo, no se les ha dicho cuándo podrían volver a clase. Así es, no nos han comentado cuándo. En esta escuela son más de 115 los niños afectados. A estos se suman los alumnos del Instituto Adrián Zapata y del Instituto Normal Centroamérica en ambas jornadas. Sin embargo, se desconoce cuándo el servicio será reconectado, ya que se adeudan 3 meses, lo que representa una deuda de unos 20,000 quetzales por cada establecimiento. Por esa razón, tratamos de comunicarnos con la dirección departamental a cargo. Sin embargo, hasta el cierre de esta emisión no tuvimos respuesta. La persona a quien llama no está disponible. Deje su mensaje después del tono. Al finalizar, marque la tecla numeral. Ahora los padres de familia esperan que la situación sea solventada debido a que están preocupados por el desempeño educativo de los menores de nivel primario, básico y de diversificado que son impactados. Con imágenes de Daniel Samayoa y Byron Baiza. Para Impacto Directo, Rosemary Ávila.
Y esta realidad es más vieja que las mañas de nuestros políticos. Recuerdo cuando estudiaba en escuela, en la preprimaria y unos grados de la primaria, que los baños estaban sucios, que no habían buenas condiciones. Y hoy, más de 3 décadas, esto sigue siendo una realidad, Stephanie. Es muy difícil. Es una realidad complicada y difícil. Yo considero que los establecimientos educativos en nuestro país deben de ser una prioridad urgente, porque para nadie es un secreto que Guatemala es uno de los países con la peor educación, y me preocupa que ya varios meses sin luz y ahora ellos tengan que estudiar afuera, ¿verdad?, en su casa. Y mi pregunta aquí es si el Ministerio de Educación, ¿qué dice al respecto? Tienen un presupuesto muy elevado que consideran que pudieran solucionar esto de inmediato. Y es que estos son los temas importantes, Nidia, los servicios básicos. Estamos hablando de energía eléctrica, agua potable, de tener baños en condiciones que sean saludables para que puedan llegar los escolares. Es correcto, y se supone que aquí estos son establecimientos públicos, ¿verdad? Entonces, te digo una cosa, yo estudié gran parte de la primaria en un establecimiento público, y lo que se le viene a uno a la mente es que muchas veces esas escuelas se caen, los vidrios rotos, o sea, como tú dijiste, años con la misma situación y no ha cambiado nada. Qué triste que no hay para poder pagar la luz, y que realmente los que tengan que acostumbrarse, mal dicho, ¿verdad? O que tengan que solucionar sean los padres de familia, y que los niños se tengan que acostumbrar a estar sin luz. No hay una infraestructura de escuelas donde diga, bueno, aquí no hace falta la luz. Eso no es así, ¿verdad? Pero es obligación del gobierno y del Ministerio de Educación ver todos estos aspectos. Es un pueblo educado, progresa. ¿Cómo esto provoca un rezago en el aprendizaje, en la educación de los escolares, Luis Fernando? Yo he criticado abiertamente desde que el gobierno pasado decidió empezar las clases el 15 de febrero. Porque si pasa alguna de estas emergencias, que no deberían de pasar, se pierden días lectivos. Entonces, no hay posibilidad de recuperar el tiempo dentro de las aulas. Entonces, mientras más tarde iniciemos las clases en el año, menos posibilidades de cumplir las horas de clases que deben tener los jóvenes y los niños. Ahora, ¿cómo impactan? Pues totalmente negativo. Primero, niños en la calle en lugar de estar estudiando. Niños expuestos ante la violencia, ante las pandillas, porque no tienen un lugar donde ir a refugiarse y a aprender. Y la otra parte, ¿cómo impacta a la situación familiar? ¿Qué pasa con la madre que tiene que trabajar en la tarde y que después del trabajo pasa por su hijo, pero que como ahora no está yendo a estudiar, no tiene con quién dejarlo? Claro, el hijo se queda solito en la casa. Julio, y brevemente para finalizar, el sindicato de educación, esta debería de ser una de las banderas. Claro. Aquí está. Si hay un sindicato, y pongo otra vez nombre, Joviel Acevedo, esto es lo que debería de luchar, esto es lo que debería de estar reclamando, que haya buenas escuelas con buenos servicios, con todo lo que se necesita. Incompetencia absolutamente de nuestras autoridades en lo administrativo y vergüenza. Bueno, quédese aquí con nosotros, hacemos la pausa en Impacto Directo, volvemos. Y esta, de verdad, es una excelente noticia. El Hospital Roosevelt aseguró que ha marcado un antes y un después en la historia de la medicina pública en Guatemala al realizar su primer trasplante de riñón entre 2 adultos vivos. Con ello, se amplía la donación en servicio de salud pública, ya que en el San Juan de Dios ya se hace esto. El primer procedimiento de trasplante renal entre 2 personas vivas que se realizó en el Hospital Roosevelt fue entre un joven jardinero de 23 años y el donante, su padre, de 45, quien ahora se recupera satisfactoriamente. Ellos simbolizan una nueva esperanza para cientos de pacientes renales. Logramos tenerlo más o menos 3 meses y medio sin la necesidad de hemodiálisis, pero en el último mes y medio fue necesario ponerlo en terapia de hemodiálisis. El donante, su papá, de 45 años, pues gracias a Dios están en muy buenas condiciones generales los dos.
se realiza algo que se llama protocolo de trasplante, donde se les estudia muy bien a los dos para minimizar los riesgos de complicaciones durante la cirugía y en el posoperatorio. Por el momento puedo decir que la cirugía fue un éxito, una cirugía más o menos de 3 horas, que participaron más o menos 10, 12 médicos, estuvimos en el quirófano. Los especialistas aseguran que los casos de enfermedad renal en Guatemala van en incremento y a esto se suma la disminución de donantes cadavéricos, pues 2 de cada 8 lo son, y esto tiene una larga lista a guatemaltecos esperando un donante, pero aseguran que lo mejor es la prevención. Yo tengo 19 años de estar en el Hospital Roosevelt y me recuerdo que anteriormente mirábamos 5 a 7 por semana. Sí, ha habido un incremento importante, y lo otro también tenemos que resaltar es que tenemos población muy joven, pacientes que no tienen ningún antecedente importante, muchos son de la área de la costa sur o del área sur de nuestra ciudad y que debutan muy jóvenes con enfermedad renal crónica sin que sepamos cuál fue la causa. Estos entran en lo que es conocido como enfermedad renal crónica de causa no tradicional, que es un grupo también importante. El objetivo es realizar al menos un trasplante por mes a partir de este caso exitoso, aunque el hospital cuenta con experiencia en este tipo de intervenciones en el área pediátrica, con 120 casos. Es la primera vez que hacen uno en adultos y también buscan que se puedan tener más donantes cadavéricos. Con imágenes de Byron Baiza, reportó Andrea Domínguez. Y sí, definitivamente que es una gran noticia para la salud pública de nuestro país. Si usted está interesado en este tipo de procedimientos, las autoridades señalan que las puertas están abiertas, que se puede acercar al Hospital Roosevelt para solicitar información y que se pueda realizar este tipo de procedimientos. Es una esperanza de vida, definitivamente, Stephanie. Sí, muchas veces aquí, incluso en el programa, hemos hablado mal de la salud pública y de varios problemas que tenemos, pero esto realmente es de aplaudir, es un avance que espero que sea de mucho fruto para muchas personas que lo necesitan. Y que se pueda tener un control, Julio, con la llegada seguramente de muchos guatemaltecos que necesitan un trasplante y que en lo privado es sumamente caro. Alexis, la verdad que sí, que haya un control, que haya prioridades definitivamente, y bien por el Hospital Roosevelt, bien por los médicos, bien por el tema de salud en esta ocasión. Y nos damos cuenta, Nidia, de todo el talento, del potencial que se tiene en la estructura pública de nuestro país, que muchas veces se hace de menos por toda la burocracia que existe. Sí, es correcto, tenemos mucha burocracia, pero este es un caso realmente para celebrarlo. ¿Cuánta gente está teniendo un rayo de luz con esto que está pasando en el Roosevelt, verdad? Entonces, realmente son buenas noticias, es una puerta que se abre a todas estas personas que tienen esta dolencia. Hay muchos, realmente hay muchos en el país y son buenas noticias. Se tiene la expectativa de un trasplante por mes, estaríamos hablando de 12 anuales. Fíjate que a mí esta noticia me hizo retroceder al 2005 cuando estaba estudiando diseño gráfico. Tuve la oportunidad en su momento de conversar con el doctor García Galón y él fue uno de los primeros que hizo trasplantes en Guatemala y nosotros estábamos promoviendo por medio de una campaña con una fundación que se llamaba Donaré. En ese entonces, hace 20 años exactamente, los únicos que habían tratado de hacer este tipo de trasplantes, no de riñones, sino de otros órganos, pues al final era desde el lado privado. Pero hoy en día el ICS también hace trasplantes de riñón en la estructura pública y que el Hospital Roosevelt hoy tenga la capacidad técnica para hacerlo es un logro muy importante. Definitivamente, así que hemos querido compartir con todos ustedes esta excelente noticia porque abre esa esperanza. Llegamos al final de Impacto Directo. Gracias por acompañarnos, a nuestros panelistas que hoy han estado con nosotros, a Stephanie, a Julio, a Nidia, a Luis Fernando. Soy Alexis Ponce, la mejor de las noches. Hasta mañana.